Castaneda, un reconocido periodista deportivo, dijo lo siguiente. Que valora a la gente joven, yo tengo 29 años, ¿no? Lo veo con mis amigos y gente más chica, es la estabilidad económica. Una charla recurrente entre mis amigos, cuando éramos más chicos también, es que nos parecía imposible, realmente imposible poder comprarte una propiedad por cuenta propia. Pero no era algo ni siquiera que podías proyectar. Ni soñarlo. Claro, a ver, mis amigos que se fueron a vivir afuera es porque no podían ahorrar. O sea, básicamente dio a entender que gracias a la estabilidad económica que estamos empezando a ver hoy, dejó de ser imposible para la gente el hecho de adquirir una casa, una propiedad. Y si bien sigue siendo algo muy difícil que para gran parte de la población parece inaccesible, hoy es algo mucho más proyectable que antes. O sea, básicamente, en otros términos, con Milei me hice la casa. ¿Es verdad que es más fácil adquirir una propiedad hoy que antes del gobierno de Milei? ¿Qué es particularmente lo que mejoró o empeoró en estos últimos 2 años? ¿Y por qué sucede esto de que, bueno, nuestros abuelos pudieron construirse su propia casa o comprar una, sin embargo a nosotros los jóvenes nos cuesta siquiera alquilar? Bueno, quédate que hoy te cuento todo. Bueno, para entender qué es lo que pasa en el mercado inmobiliario argentino, tenemos que saber, bueno, qué pasa en el mercado inmobiliario en el mundo, o qué pasó en realidad. Porque sí, eso de que nuestros abuelos se construyeron sus propias casas y los jóvenes no podemos ni alquilar, no es un problema particular de Argentina, sino que sucede alrededor de todo el planeta Tierra. Pero antes te quiero comentar algo. Normalmente el mercado inmobiliario se suele considerar un mercado ideal para aquellos que quieran sacarle rendimiento a sus ahorros para, por ejemplo, protegerse de la inflación, pero sin tomar muchos riesgos, como puede ser el caso de las acciones. Sin embargo, es muy común pensar que la única forma de invertir en el mercado inmobiliario es, bueno, comprándote una propiedad. Pero no, esto es falso. La realidad es que existen muchísimas otras formas más accesibles y desde montos más bajos. Por eso te presento a Metro Futuro, una plataforma a partir de la cual vas a poder invertir en el mercado inmobiliario tan solo desde $100. La inversión consiste en seleccionar el inmueble que vos querés, luego la cantidad de tokens que deseas, o sea, la cantidad de activos cuyo valor representa el precio de una fracción de una propiedad, o sea, es como comprar una parte de la propiedad para no tener que comprarla entera, y listo, mes a mes vas a ir obteniendo la rentabilidad en dólares que esta inversión va a ir generando. El proceso es simple, te registras en la plataforma, luego seleccionas alguno de los inmuebles que haya disponibles y la cantidad de tokens que deseas de ese inmueble, luego firmas el contrato y una vez que realices el pago recibís tus tokens y mensualmente se va a ir acreditando el rendimiento en dólares que esta inversión vaya generando. Además, todo este proceso es seguro y transparente, respaldado en la blockchain, con lo que no se pueden truchar ni falsificar los contratos. Así que si te interesó, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado de Metro Futuro para que comiences a invertir. Vamos a arrancar yendo unos años para atrás, así como a la prehistoria. Bueno, en aquel mundo donde lamentablemente no existía ni el internet ni la ciencia, aunque gracias a Dios ni el momo ni el peronismo, era un mundo donde sobraba el espacio. En otros términos, bueno, el planeta era muy grande para la poca cantidad de gente que vivía, más que encima no existían lugares donde sea particularmente atractivo vivir, como por ejemplo ciudades. No, cualquier rincón del planeta era más o menos lo mismo. Era lo mismo vivir en el campo grande, verde y aburrido número 1 que en el campo grande, verde y aburrido número 2. Entonces, bueno, el término siquiera de propiedad en relación a ser dueño de un terreno no tenía sentido. Nadie iba y le compraba el espacio donde vivir a otra persona porque el espacio sobraba. Si no te gustaba el campo verde, grande y aburrido número 1, te ibas al campo verde, grande y aburrido número 2. Además de que la propiedad en ese momento no funcionaba con las reglas con las que funciona hoy, las reglas de la propiedad privada, sino que las cosas eran de quien tenía más armas, incluidos los propios humanos. Algo así como el Partido Justicialista. Por lo tanto, bueno, las propiedades no eran un problema de esa época. No había mucha gente disputándose o compitiendo por tener el mismo terreno. Después de un par de años, o sea, decenas de siglos, las cosas empezaron a cambiar. Lo primero que cambió, bueno, es que empezaron a surgir lugares, principalmente ciudades, donde las oportunidades y el desarrollo que había era superior al de los campos verdes, grandes y aburridos. Pero claro, estas ciudades o estas regiones tienen un espacio limitado. El lugar que hay físicamente no es infinito. No como así pasa en el campo, donde la extensión es tan grande que, bueno, simplemente no hay cantidad de gente suficiente, por lo menos en ese momento de la humanidad, como para llenarlo. Por lo tanto, bueno, se empezó a dar esta situación que antes no pasaba, que es que mucha gente competía por un mismo terreno, por un mismo espacio físico. ¿Y qué pasa cuando mucha gente quiere algo? Bueno, que ese algo aumenta en valor, aumenta su valor. Esto más
otra cosa que sucedió, que es la implementación del régimen de propiedad privada, o sea, la limitación de la propiedad de las cosas, ¿no? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y para adquirirlo se supone, aunque obviamente esto no se aplicaba al 100%, no hacía falta que tengas un apellido en particular o que tus padres hayan estado o vos estés en la nobleza o que mis papás hayan sido esclavos o siervos de alguien más, sino que tenés que venir y comprarlo al precio que nos pongamos de acuerdo. O sea, básicamente los terrenos empezaron a tener de manera generalizada precio, que más el fenómeno de que mucha gente empezó a competir por obtener los mismos terrenos normalmente en las ciudades generaron, bueno, que aparezca el mercado inmobiliario, propiedades en distintos lugares del mundo cuyo precio depende de la demanda, o sea, de cuánta gente quiere esas propiedades, y de la oferta, o sea, de cuántas propiedades similares existen. Todo esto que dije yo es una explicación bastante rudimentaria, de hecho acabo de resumir en un par de minutos varios miles de años de historia, pero bueno, es simplemente para entenderlo a grandes rasgos. Entonces, bueno, conforme la población fue aumentando, las ciudades fueron creciendo y la necesidad de la vivienda fue aumentando, bueno, el precio de las propiedades también fue aumentando. Por lo tanto, ahora no es que solamente la gente se construía sus propios lugares donde vivir, sino que la actividad económica de construir propiedades para luego venderlas empezó a ser rentable. Y entonces, bueno, se empezó a extender este mismo fenómeno a lo largo de todo el mundo, sobre todo ya en momentos más avanzados de la humanidad con los edificios. Durante todo este tiempo, mientras aumentaba la población, pero a su vez se construían propiedades, por ende aumentaba el número de propiedades, el precio de estas mismas se mantuvo relativamente estable, constante, hasta que más o menos a fines del siglo XX se empezó a dejar de construir propiedades, o por lo menos al ritmo que se necesitaría para que los precios sigan manteniéndose más o menos constantes, debido a que la población seguía aumentando. Entonces, si cada vez hay más gente, pero no hay cada vez más propiedades, bueno, el precio va a aumentar. ¿Por qué se dejaron de construir propiedades? Bueno, hay muchas discusiones sobre este tema, pero principalmente, bueno, gracias a un exceso de impuestos y sobre todo de regulaciones. Los distintos estados en el mundo empezaron a cargar con muchos requisitos y regulaciones y permisos necesarios para construir una propiedad, de forma que, bueno, los costos de esta misma actividad comenzaron a aumentar, además de perjudicar un posible contexto con mucha competencia, ¿no? Porque si vos cargas de muchos requisitos a esta actividad económica, solamente las empresas más grandes pueden afrontar estos costos. Por ende, bueno, terminás teniendo menos empresas que lo que deberías de tener para que haya mucha competencia y así haya precios bajos. Además de, bueno, un aumento de impuestos, bueno, etcétera. Entonces, bueno, como pasó el tiempo, la población fue aumentando, con lo cual aumentaba la demanda de propiedades, además de que empezó a aumentar la demanda de propiedades no solamente por el aumento de la población, sino por la extensión del crédito y por la extensión del mercado inmobiliario, o sea, el fácil acceso al mercado inmobiliario. Como vimos en el patrocinio, no hace falta que tengas $50.000 para invertir en una propiedad, se puede hacer desde montos mucho menores hoy en día, más que las propiedades son una inversión que se defiende bien de la inflación, se extendió mucho más el hecho de invertir en propiedades, por lo tanto incluso, bueno, aumentó más la demanda, pero mientras todo esto sucede, la cantidad de propiedades, bueno, aumentó a un ritmo muy bajo, por lo tanto, bueno, suben los precios, además de que la inmigración hacia las ciudades por lo general a lo largo de los años fue aumentando, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto es el contexto internacional, o sea, lo que en general pasa en el mundo, pero ahora vamos a ir con las cosas que caracterizan al problema que sucede en Argentina, porque sí, en este aspecto, así como en la gran mayoría de los aspectos económicos, acá en Argentina hacemos todo mal. En Argentina, bueno, hay cosas que sucedieron de forma similar a lo que pasó en el resto del mundo. El mercado inmobiliario empezó a surgir a partir del desarrollo de Buenos Aires y otras ciudades, en épocas donde aumentó fuerte la población, como por ejemplo en aquellas oleadas de inmigrantes de fines del siglo XIX, había un aumento de la demanda de propiedades, por ende una subida en el precio, por ende, bueno, también conflictos sociales porque escaseaba la propiedad y el lugar de vivienda, etc. Durante esta época, así como pasaba en todo el mundo, la gente no podía quedarse a vivir en el lugar ideal, sino que a veces recurría a lugares circundantes y se construían o se compraban una propiedad barata allí. De hecho, este es el caso de una porción muy importante del conurbano, que son propiedades no construidas por una empresa constructora, sino, bueno, por la misma gente. Y por cierto, este es el caso de muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, etc. Pero en Argentina tenemos un agravante particular que hace que el mercado inmobiliario funcione muchísimo peor que en el resto del mundo. La realidad es que la actividad económica de, bueno, construir tiene un mínimo de costos, ¿no? O sea, básicamente construir una casa o construir una propiedad cuesta por lo menos esto. Bueno, resulta que en Argentina no hay mucha demanda de propiedades. La demanda es más bien baja, ya voy a explicar por qué. Y como la demanda es baja, los precios de las propiedades, por más que nos parezca lo contrario, en realidad son bajos respecto del resto del mundo. Y como los precios son bajos, bueno, no son lo altos que deberían de ser como para que comparado con los costos que tiene la construcción sea una actividad relativamente rentable. Por lo tanto, como no es una actividad muy interesante, no está muy extendida, y como no está muy extendida, además tenés poco aumento de la oferta de propiedades. Entonces, bueno, población hasta el momento creciente, más inmigración, más poca construcción,
construcción da igual a precios altos respecto de la capacidad adquisitiva de los argentinos, no necesariamente respecto al resto del mundo, pero ahora ya se va a entender mucho mejor. El problema argentino está dividido en dos partes. Primero tenemos, bueno, la demanda. Nosotros dijimos que el mercado inmobiliario argentino tiene un problema, y es que hay poca demanda de propiedades, por lo tanto bajos precios y por lo tanto poca actividad de construcción, porque bueno, si vas a vender algo a un precio bajo, directamente no me meto en esa actividad y ya está. Pero ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Digo, todos queremos una casa. ¿Cómo es que hay poca demanda? ¿Tiene esto alguna explicación? ¿Cuál es el sentido? Te explico. Primero que nada, la demanda de algo, de propiedades o de lo que sea, está compuesta de la gente que está dispuesta a pagar por aquello que se está demandando, no por la gente que desea tener aquello que se está demandando. O sea, básicamente, si yo, por ejemplo, quiero un cohete, yo no estoy demandando un cohete. Yo estoy demandando un cohete a partir del momento en el que yo estoy dispuesto a pagar por ese cohete. O sea, tengo la guita suficiente para comprar ese cohete y estoy yendo a, no sé, SpaceX a comprarme un cohete. En la medida en la que yo no tenga y no sea posible para mí comprarlo, yo no formo parte de esa demanda. La demanda no son deseos. Una vez entendido esto, bueno, ¿por qué hay poca demanda en Argentina? Bueno, principalmente por dos motivos. El primero es, bueno, los bajos salarios reales. Básicamente tu salario no importa en términos nominales, o sea, no importa contar cuántos pesos equivale tu salario, sino contar a cuántos bienes y servicios equivale tu salario, ¿no? Porque tu salario puede pasar de 1 millón a 2 millones de pesos, ponele, o sea, aumenta un 100%, pero si en ese periodo la inflación es 500%, o sea, todo cuesta 6 veces más, y bueno, no, tu salario en realidad disminuyó porque puedes comprar menos cosas. Bueno, en Argentina viene pasando eso hace mucho tiempo y en general es un país cuyo salario real suele ser bastante bajo y a lo largo de las décadas fue cada vez bajando más. ¿Por qué? Bueno, por muchísimos motivos. De hecho, el más importante es la productividad, pero si yo se lo tuviese que adjudicar a una sola cosa, que en realidad no es una sola cosa, pero la más importante es la inflación. La inflación es un fenómeno que destruye completamente los salarios. La inflación es muy perjudicial para aquellos ingresos que son fijos, que no son variables, aquellos ingresos que no tienen la capacidad de modificarse rápidamente, como por ejemplo los salarios. A vos te dijeron que tu salario es tanto y de acá a, no sé, 3-6 meses no se va a actualizar. Por ende, la inflación te lo va comiendo en el medio. ¿Y de dónde sacan los argentinos los ahorros para comprarse sus propiedades? Bueno, de su salario. Pero claro, su salario es bajo. Por lo tanto, tenés menores ingresos de dónde sacar el dinero para comprarte una propiedad. Además de la dificultad enorme para ahorrar que hay en Argentina. Es muy difícil ahorrar en un país donde la inflación es normalmente y casi siempre de 2 dígitos y muchas veces también de 3 dígitos. Para comprarse una propiedad hace falta ahorrar. Y la inflación castiga el ahorro. Casualmente Argentina es uno de los países con más inflación del mundo. O sea, es uno de los países del mundo que más castiga el ahorro. Por lo tanto, es uno de los países del mundo donde es más difícil comprarse una propiedad. Y además luego tenemos el problema de los salarios en dólares. Resumen, bueno, las propiedades se compran y venden en dólares. Por lo tanto, para comprar una propiedad necesitas dólares. ¿Y cómo hace la absurda mayoría de los argentinos para comprar dólares? Bueno, agarra su salario en pesos y una parte de su salario en pesos la destina a comprar dólares. Y acá es donde está el problema. Bueno, para comprar muchos dólares necesitas que tu salario valga o equivalga a muchos dólares. O sea, suponete que, no sé, cobras 1 millón de pesos. Si el dólar está 1000 pesos, tu salario de 1 millón de pesos equivale a 1000 dólares. Sin embargo, si el precio del dólar está a, no sé, 5000 pesos, tu salario de 1 millón de pesos no equivale a 1000 dólares. Ahora equivale a 200 dólares, una quinta parte. Por lo tanto, para que nuestros salarios en pesos equivalga a la mayor cantidad de dólares posible y así tener los necesarios para comprar una casa, necesitamos que el dólar sea lo más barato posible, tener un tipo de cambio real bajo, que nuestros salarios sean muchos pesos y que el dólar valga pocos pesos. ¿Y qué pasa normalmente en Argentina? Bueno, todo lo contrario. Tenemos dólar caro y salarios bajos. ¿Y por qué es esto? Bueno, por muchos motivos, pero principalmente por uno, por la inflación. Este gráfico nos dice cuánto está el dólar en los términos en los que yo hablé antes, y fíjate que cuando el dólar está barato, normalmente es cuando la inflación está bajando o se mantiene baja, y cuando el dólar está caro es porque tenés una inflación creciente o directamente ya muy alta. Y nosotros dijimos que queremos un dólar barato, por lo tanto necesitamos tener baja inflación. Y adivina cuál es uno de los pocos países que en pleno siglo XXI todavía no ha podido resolver el temita de la inflación. Sí, Argentina. O sea, en Argentina tenés bajos salarios en dólares, consecuencia natural de no haber resuelto el tema de la inflación. Y el segundo problema que tenemos en Argentina es el nivel absurdamente bajo de crédito. Por lo general, en cualquier país civilizado del planeta Tierra, cuando alguien, alguna empresa, alguna persona, lo que sea, tiene que hacer una inversión o tiene que realizar un gasto muy grande, no lo financia con ahorros propios, sino que lo financia con ahorros ajenos. O sea, si una empresa se quiere comprar, no sé, 40 máquinas para fabricar no sé qué, no va a estar esperando medio siglo a poder ahorrar la suficiente cantidad de guita para comprarse esas máquinas. No, lo que va a hacer es le va a pedir prestado los ahorros a otro agente económico para poder comprarse las máquinas ya.
hoy y luego devuelvo la plata que pedí prestada. Obviamente esto de financiarse con ahorros ajenos no hace referencia a expropiar o a robar ni a nada. Esto hace referencia a que, bueno, una empresa o una persona se dirige a un banco, le dice necesito financiar esto, y el banco le dice bueno, te presto esta cantidad de guita. Esa guita que te presta el banco, un crédito, en realidad es plata que una persona ahorró o invirtió y se la dio al banco. O sea, básicamente la plata que te están dando a vos en forma de préstamo son en realidad producto del ahorro de otros agentes de la economía, como pueden ser, bueno, las personas normales que ahorran en un plazo fijo, por ejemplo. Entonces, conforme más crédito haya y más barato sea, o sea, conforme haya más dinero para prestar y te lo presten a una tasa de interés más baja, cosa de que sea más financiable y más accesible, más fácil y más barato va a ser realizar una inversión grande o un gasto grande. Entre ellos, bueno, comprar, por ejemplo, un auto o una propiedad. Para que haya mucha demanda de propiedades, o sea, mucha gente queriendo comprar propiedades, ¿qué necesitas? Bueno, que haya mucho crédito, que la gente pueda pedir prestado mucho dinero. El problema, bueno, que Argentina históricamente siempre tuvo muy poco crédito. Acá es normal ahorrar la plata en físico, agarrar los dólares físicos y meterlos uno arriba del otro y así hasta llegar a la cantidad necesaria para comprarte una propiedad, y la compras al contado. En el medio, la inflación en dólares te hace mierda los ahorros, el costo de oportunidad es altísimo y tardás 50.000 años para comprarte una propiedad. Esta es una forma extremadamente ineficiente y costosa. Por lo tanto, no todo el mundo se la puede permitir, solamente algunos. ¿Y por qué hay poco crédito? Bueno, primero que nada porque en general hay mucha inflación. En un país donde los precios aumentan mucho de manera inestable y hay poca previsibilidad nominal, o sea, no sabes cuánto van a costar las cosas en el futuro, la tasa de interés nominalmente suele ser altísima. Por lo tanto, bueno, muy poca gente puede permitirse pagar una tasa de interés de 3 dígitos, por ejemplo. Y además también por la falta de estabilidad macro. Para que un banco te dé la plata, tiene que tener una cierta seguridad de que, bueno, se la vas a devolver. Pero ¿qué banco te va a prestar dinero para que se lo devuelvas en 40 años, como puede ser un crédito hipotecario, si cada 15 años hay una crisis? Es considerablemente probable que vos en esos 40 años tengas que atravesar 2 o 3 crisis y hay que ver si puedes seguir pagando durante esas crisis. Por lo tanto, los bancos, para cubrirse de ese riesgo, tienen o una tasa de interés muy alta o directamente no te prestan la plata. Entonces, entre que los salarios son muy bajos y hay poco crédito, bueno, se demandan pocas propiedades. Por lo tanto, las propiedades en Argentina son baratas. Baratas respecto de lo que cuesta en el resto del mundo, no baratas respecto de nuestros salarios. Y por ende, bueno, el incentivo a construir más propiedades es menor. Pero es que además existen problemas no solamente del lado de la demanda, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, sino del lado de la oferta. O sea, nos paramos ahora en el lado de quien debe de construir estas propiedades. No solo tenemos los problemas que hay en todo el mundo, que es el exceso de regulaciones, el exceso de impuestos, etcétera, sino que nosotros tenemos cosas que agravan la situación, como lo es la inestabilidad económica y la falta de seguridad jurídica. Que bueno, las fluctuaciones que haya en el equilibrio macroeconómico de la Argentina pueden hacer variar enormemente el precio de las propiedades, lo cual puede ser bueno, pero también puede ser malo. Por ejemplo, no sé, suponete que alguien construye una propiedad en determinado año. Luego de que pasen 5 años, esa propiedad se termina y ya está disponible para vender. Pero en el medio, el precio de las propiedades, no sé, disminuyó a la mitad. Bueno, esa empresa hizo cálculos para vender la propiedad al precio suponente que había en ese momento, pero ahora es la mitad. Por lo tanto, bueno, perdió un montón de guita, muy probablemente. Por poner un ejemplo que literalmente encontré recién en internet, entre mitad de 2017 e inicio de 2020, o sea, solamente 2 años y medio, el precio del metro cuadrado de los countries disminuyó a la mitad, cayó un 50%. Entonces, claro, las empresas que van a correr ese enorme riesgo son muy pocas, no están dispuestas a correr ese riesgo y en todo caso estarían dispuestas si en general siempre existiesen precios altos. O sea, si el precio variase, pero siempre en un margen donde fuese igual muy rentable la actividad. Pero no, esto no sucede porque recordemos que hay muy poca demanda de propiedades, por ende los precios son muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que no se construyen propiedades. Y el segundo motivo, que es la falta de seguridad jurídica, hace referencia a que en este país se rompen todo el tiempo las reglas. Se congelan el precio de los alquileres, se descongelan el precio de los alquileres. Se regulan el precio de los alquileres, se desregula el precio de los alquileres. Se pone el impuesto a la vivienda ociosa, se quita el impuesto a la vivienda ociosa. Ponen un código urbanístico más laxo, después ponen un código urbanístico más estricto. Sacan este impuesto, ponen este otro impuesto, lo sacan, lo vuelven a poner, así, etcétera, etcétera, con un millón de cosas. Todo el tiempo se cambian las reglas y bueno, quienes construyen las propiedades no saben cuáles van a ser las reglas al momento en el que ellos van a tener que venderla, porque recordemos que una propiedad no se hace en 5 meses, tardan varios años. Por ende, como no sabe las reglas que van a ver, no tiene certezas, no conoce la rentabilidad que va a tener. Sería básicamente como hacer un negocio a ciegas, no sabes cuánto vas a ganar. Y como regla general para la economía
economía, cuanto menores certezas, menor es la inversión. En este caso, bueno, menos construcción. Entonces, bueno, ahora por fin, volviendo a lo que dijo Gastón Edul. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, la realidad es que la gran mayoría de los problemas que mencioné anteriormente hoy siguen existiendo. Sin embargo, hay dos que están mejorando. Por lo tanto, efectivamente tiene razón y hoy es más fácil comprarse una propiedad que antes. El primero, principalmente yo diría que es el aumento de los salarios en dólares. Por varios motivos, pero sobre todo porque bajó la inflación, bueno, los precios estuvieron aumentando mucho más rápido que lo que aumentó el dólar, que de hecho está prácticamente lo mismo que en 2023. El salario promedio que mide el RIPTE, que igual te aclaro que es una medición que no es representativa de lo que cobran todos los argentinos, es simplemente para tener algo de referencia. Hoy da que el salario promedio es de $1.200, mientras que en 2023 era de 480. O sea, se casi triplicó en menos de 2 años. Obviamente que el salario medio no es de $1.200, pero probablemente igual el salario medio sí que se haya casi triplicado en dólares. O sea, lo que te estoy diciendo es que se triplicó la cantidad de dólares que puedes adquirir con el mismo salario. Con lo que bueno, ahora con el mismo salario en pesos tenés más dólares, por lo tanto, probablemente el precio relativo de los salarios a las propiedades haya aumentado. Recordemos que normalmente el precio de las propiedades está en dólares, por lo tanto, si tu salario vale más dólares, bueno, lo más probable es que tu salario ahora sea un porcentaje mayor del precio de esa propiedad, cuando antes, bueno, era menor. Y lo segundo, y también muy importante, no solamente para adquirir propiedades, sino para la economía en general, es que está aumentando fuerte el crédito. Así el crédito en general, como también el crédito hipotecario, o sea, específicamente el crédito o el dinero que le dan los bancos a la gente para comprar propiedades. Entonces, si bien Gastón Edul no dijo esto defendiendo al gobierno, no es que Gastón Edul no se haya dicho que votó a Milei ni nada, de hecho, lo aclaro porque él mismo lo aclaró, tiene razón. Hoy es más fácil comprarse una propiedad que, bueno, antes. Lo cual no quiere decir que sea fácil, lo cual no quiere decir que cualquiera pueda adquirir una propiedad. No, esto no pasa ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo y no es algo que se vaya a resolver en el corto plazo, pero sí que en Argentina era particularmente difícil por esto, ¿no? Por el tema de que tenés bajos salarios y sobre todo porque hay muy poco crédito. En la medida en la que esto se vaya normalizando, producto sobre todo de que baje la inflación y que tengas estabilidad macro, bueno, es esperable que Argentina pase a tener los problemas que tiene todo el mundo y no los problemas que tiene todo el mundo más los problemas de Argentina. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate de chequear el link que te dejo en la descripción sobre Metro Futuro. Además, si querés ver videos exclusivos, aparecer en los próximos saludos o unirte al grupo de WhatsApp, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. No sé si me gusta más este ángulo o un ángulo capaz... Uy, pateé la